Me parece que la mejor manera es el entender con claridad que el cáncer no es radioterapia, quimioterapia y cirugía o terapias blanco. El cáncer es el entender al ser humano completo en su psique, en su parte social, en su parte familiar, en su parte espiritual. Cuando tú integras al ser humano y le haces cambiar el rumbo de su vida, todo aquello que lo llevó a enfermarse por cáncer, tiene que modificar muchas cosas en su vida. Así que me parece que cuando tú terminas un programa de tratamiento y la persona regresa a sus hábitos idénticos, va a regresar al mismo sitio donde estaba. Así que yo creo que el concepto es integralidad. Oncología.mx presenta. Soy el doctor Homero Fuentes de la Peña, soy oncólogo médico y soy egresado del Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Mira, mi inclinación a la medicina inicia desde niño. A mí me llamaba mucho la atención la biología desde las ciencias naturales en la primaria y después la biología. Y teníamos, como he tenido toda mi vida, muchas mascotas, muchos animales. Entonces a mí me hacía mucho clic el poder atender a los animalitos en sus partos. Así que ayudaba a las perritas y a las gatitas a tener a sus familias, cortar los cordones umbilicales, hacer todo esto. Y vi que por ahí era el camino. Y realmente nunca lo dudé. Si acaso alguna vez que tuve alguna duda, la disipé cuando me puse en contacto en mis primeras interacciones con el arte y básicamente con la música. Y decidí que, bueno, que no tenía ni el talento suficiente ni era precisamente la mejor idea. Y dije, ok, perfecto, mira, vamos a hacer esto. Lo voy a dejar a la medicina y voy a dejar a la música como una alternativa adicional. Ok, empiezo mi formación en medicina, me gusta mucho, entro, respeto y amo mucho lo que hago. Y me pasaba mucho que rotación por la que pasaba, rotación que me gustaba, ¿no? Y pasabas por cardio y dices, ay, oye, qué padre está esto, pero algo. Pasaba yo por gineco y algo. Todo está muy bien, pero esto. Hasta que tuve mi primer contacto con la oncología, en una época en donde en pregrado no teníamos oncología. Si hoy todavía no tenemos en todas las universidades, pues en aquellos entonces tampoco. Y mi primer contacto con la oncología se da en un curso en el inter de haber terminado medicina y hacer el examen nacional de residencias. Y estoy hablando del año de 1989, en donde yo ingreso al Hospital General a tomar dicho curso y encuentro una especialidad fascinante a la que no le encuentro peros. Me gustaba lo heterogéneo que era, lo variado que era, la cantidad de situaciones que se presentaban y el poder integrar medicina en jóvenes, en mujeres, en hombres, en ancianos, en todo esto. Y dije, ¿sabes qué? De aquí soy. Y de aquí soy. Y después tomé un curso en la universidad de donde yo soy egresado, en la UNAM, en este caso el plantel de la ENEP Iztacala, y tomé un curso con la querida doctora Guadalupe Cervantes. No, y pues ahí terminé de enamorarme de la oncología y dije, de aquí soy. Y dije, pues ¿a dónde? Pues al 20 de noviembre, conozco a Guadalupe, con Ramiro fue mi maestro, Ramiro de Jesús Sandoval, y pues de aquí soy y de ahí me voy, ¿no? Y mira que no me equivoqué, estuve muy contento, entré a la especialidad que yo quería, hicimos en aquellos tiempos, hacíamos un año de inicio en medicina interna. Me tocó entonces entrar a medicina interna el 20 de noviembre y tener como compañero desde entonces a la doctora Laura Torresillas, que somos compañeros de generación junto con el doctor Enrique Ávila y el doctor Guillermo Aguirre, y que a lo largo de los años hemos hecho una gran amistad los cuatro. Cuando yo roto por oncología y justamente siendo compañero de residencia de la doctora Torresillas, empezamos a ver la clínica de mama y la clínica de próstata como residentes de último año. Herencia de la doctora Celia Soto Collins y del doctor Eugenio Gómez, residentes inmediatos superiores a nosotros en cuanto a antigüedad. Y Laurita me dice, ¿sabes qué? Yo me siento más cómoda en mama. Aquí con los hombres, con los viejitos, con la próstata, todo eso, yo no me siento tan cómoda. No, le digo, fíjate que yo a mí me va re bien con los viejitos.
Así que yo me voy a próstata, órale. Y entro y me quedo al cargo como residente de último año en lo que era la clínica de próstata en el 20 de noviembre, como médico residente de último año. Me parece un área súper interesante. Fue una época en donde había una transición terapéutica, donde iniciaban los primeros antiandrogénicos, que entonces era la flutamida, y que los pacientes empezaban a tener respuestas terapéuticas muy interesantes. Y bueno, desde entonces, el área de la oncourología, ampliándolo a los tumores uroteliales, ampliándolo al cáncer de riñón, el cáncer de testículo. De hecho, mi tesis la hice en cáncer de testículo. Ya desde entonces, en los pacientes con alto grado de posibilidad de recaer, aquellos pacientes con tumores muy especiales, y me llama mucho la atención el área. Y después, pues me meto mucho a algo que todos los oncólogos debemos conocer muy bien, que es cáncer de mama, porque es lo más frecuente. Entonces también me meto mucho en mama. Y luego incursión en una de las áreas que me ha apasionado hasta la fecha enormemente, y que por lo menos la mitad de las veintitantas publicaciones que tengo han sido sobre esa área, que es el cáncer de pulmón, que es otra de las áreas que me interesan mucho. Y la última que te podría decir, digo, todas me interesan, pero ¿cuáles en especial? Estas, y algo que he trabajado los últimos 20 años de mi vida, es algo así medio descuidadón, algo que no todo mundo le pone la atención, me parece adecuada, y que son los aspectos de calidad de vida en el paciente oncológico. Y desarrollé una iniciativa para proponer una escala de validación de calidad de vida en personas con cáncer en México, que dista mucho de las tablas de calidad de vida que tenemos, vamos a decir, autorizadas o estándares en otros países del mundo. En principio, por nuestra idiosincrasia latina, y a seguir, pues porque no tomaban en cuenta en lo que en mi opinión es muy importante. Aspectos psicoemocionales, aspectos socioeconómicos, aspectos de la sexualidad humana, aspectos de la situación laboral, de la parte social de las personas, del impacto familiar que esto tiene. Entonces hacemos oncología, hago oncología médica con Laurita. Terminamos en el 20 de noviembre, me quedo como adscrito en el 20 de noviembre, y la vida te empieza a poner en situaciones un poquito complicadas. Resulta que mi segundo hijo, que nace precisamente en el año de 1990, tenía un problema de intolerancia al aire que se respiraba en la Ciudad de México, básicamente a la cantidad de contaminación y unidades IMECA que habían. Y por ende, ¿sabes qué? Pues después de llevarlo a diferentes espacios, y tú, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es salirte de la Ciudad de México. Bueno, pues a mí ya me hacía ojitos salirme de la Ciudad de México, que estaba complicadona con el tráfico, con el movimiento y con todo esto. Y digo, pues bueno, pues vamos a ver opciones de migración en un tiempo en donde la oncología estaba requiriendo oncólogos en varias partes de la República. Y en ese momento había dos opciones. Una opción era León, que no me llamaba tanto la atención y que ya lo conocía. Y la otra opción era Tijuana, que no conocía. Y dije, pues bueno, pues vamos, probamos. Llego a Tijuana, me encuentro en suerte que se estaba formando el servicio de oncología entonces en el IMSS, en el Seguro Social, que tenía yo la posibilidad de hacer una tramitación de mi plaza del 20 de noviembre a Tijuana, pero que iba a tardar un tiempo. Y dije, bueno, pues ok, perfecto. Entro al servicio de oncología del IMSS como médico 08 del sistema de salud, con la sorpresa de que a las 6 semanas me dan la plaza en el IMSS. Y dije, bueno, pues caray, pues aquí están las cosas. Y bueno, pues por algo la vida me trajo a Tijuana, y empiezo a desarrollar en 1991 mi carrera como oncólogo aquí en esta ciudad. ¿Cuándo fundo Proncavi? Lo fundo el 7 de febrero del 2011, que lo hago a la par del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que es el 4 de febrero. Así que hasta la fecha, tengo ya, vamos para el año número 11 de haber formado la Asociación Civil Pro Oncavi AC, que nos dedicamos básicamente a la meta que yo tengo, que es la reducción de la muerte por cáncer en los pacientes, el diagnóstico oportuno, la prevención en todos aquellos casos que sea factible, que no son pocos, y por supuesto el otorgamiento de servicios
y de terapias complementarias a los pacientes ya enfermos. Y me estoy refiriendo, perdón, a la musicoterapia, a la terapia de arte, al clown, al teatro terapéutico, a los aspectos de nutrición, a los aspectos de psicología cognitiva conductual, al área gestalt, a la tanatología, a la psiconcología y a todos estos aspectos de apoyo jurídico, de cabildeo y de incidencia que en un momento se tiene que hacer para que las cosas funcionen. Siempre he tenido una vena muy social y esto es una herencia de mi madre, ¿no? Desde niño me enseñó a dar y me dejó muy en claro que aquella persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Y desde niño lo aprendí. Entonces he estado en asociaciones civiles haciendo desde siempre, tratando de llegar a la gente más vulnerada y tratando de buscar la manera de poder lograr que tengan mejores calidades de vida y mejores condiciones como tal. Empecé a hacer preguntas y preguntas y junté a personas de culto religioso, abogados, a psicólogos, a tanatólogos, a nutriólogos, a un grupo de personas con las cuales saqué una serie de reactivos. Llegué a tener más de 300 reactivos en algún momento dado, cosa que no era práctica, hasta que en un momento dado me di cuenta que poder llevar esto a un ejercicio simplificado de un cuestionario de 20 reactivos que englobaran varias cosas, y diseñé para ello una escala numérica que me permitiera poderlo hacer. Ok, le dio forma a mi trabajo de calidad de vida. Me di cuenta que había mucho más que teníamos que hacer. Y ese mucho más que teníamos que hacer me incita a formar una asociación civil que abarcara no solamente cáncer de mama, sino todas las neoplasias, y que viera al cáncer como una enfermedad multi e interdisciplinaria. Y por eso fundo Proncavi, hasta que me encuentro a la persona idónea que sabía cómo hacerlo. Conozco a la que hoy es mi esposa, Edith Pérez Velázquez, la licenciada, que es una experta en todo el diseño de asociaciones civiles y que le dio toda la forma, toda la estructura y todo este rollo. Y desde entonces Proncavia se funciona y muy orgullosamente les puedo decir que somos la asociación líder en el noroeste de México. Cuando analizo los resultados después de 5,226 entrevistas y tras un periodo de 16 años de trabajo, empiezo a sacar las variantes bioestadísticas necesarias para ver qué tanto era casualidad y qué tanto no lo era. A los pacientes les va mejor cuando se atienden en grupo que cuando se atienden por un oncólogo solo. A los pacientes les va mejor cuando están mejor nutridos y cuando les das asesoría nutricional. Les va mejor cuando tienen apoyo psicológico. Les va mejor cuando desde el punto de vista socioeconómico saben cómo recurrir, a dónde acudir, cómo hacer un testamento, por ejemplo, cuando es el caso. Y cuando tengan la necesidad del apoyo espiritual también, no religioso, sino sí espiritual, les va mejor. He tenido en suerte presentarlo 2 veces el trabajo en el Congreso Nacional, precisamente en el 2016 aquí en Tijuana y después en el 2017 en Querétaro. La parte docente nace desde el momento en que yo estudiaba medicina. A mí no solamente me gustaba la medicina, era yo muy crítico con aquel profesor que no tenía los elementos pedagógicos necesarios para poder hacerte llegar la información. Y se lo hacía saber, ¿eh? Y gracias a ello más de uno me castigó con ciertas reducciones de calificaciones en su momento. Pero yo siempre dije, ¿sabes qué? Yo creo que los seres humanos tenemos, los que hemos tenido la fortuna de accesar a un proceso educativo y que tenemos la suerte en un país como México, donde somos una minoría los profesionistas, tenemos que regresarle a nuestro México algo y ayudar a formar a la gente que no tuvo esto. Y qué mejor que hacerlo en un momento dado en universidades públicas o en sitios en donde pagas una cuota verdaderamente irrisoria y donde el acceso, por ejemplo, a los universitarios es bajísima. Entonces, a ti te pagan un salario verdaderamente simbólico, pero estás ahí por el placer de ser. Entonces, empiezo así y empiezo a desarrollar esto
me entero un poquito de la pedagogía, de todo este proceso, me cultivo al respecto y le entro a dar clases así. Entonces, como siempre les digo, especialmente a los inicios del curso, miren, médicos mediocres hay muchos. Si ustedes van a rellenar las filas de la mediocridad, retírense. Hay muchas otras maneras más interesantes de ganarse la vida que esta. Para esto tienes que hacerlo con pasión. Entonces, más allá del conocimiento, soy muy claro en la parte ética, en la parte de ser honorables, de ser eficientes, de ser considerados, de ponerte en los zapatos del que está enfermo, el que está enfrente a ti. Y en cuanto a los libros, mira, básicamente lo que he publicado han sido primero artículos de diseño mío o artículos trabajados en conjunto, veintitantos, y tengo básicamente un libro que es particularmente importante para mí y que se llama Más allá de la calidad de vida. ¿Qué hice? Hice un relato lo publiqué en el 2007 y ya estoy formando lo que va a ser la edición, espero 2023 o 2024, espero 2023. Hice vamos a decir, un informe novelado de las experiencias en el trayecto de recorrer la calidad de vida de esas 5,226 entrevistas con un total de más de 1,000 pacientes de mama y 1,775 pacientes. Entonces hice una síntesis de la parte religiosa, de la parte que influye en el pensamiento mágico de los mexicanos en función de la medicina y de todas las actividades históricas y características de los santos oncológicos que ha habido. Y después hice un recorrido por los 32 estados de la República Mexicana, los cuales tengo la fortuna de conocer los 32, aunque no en su totalidad, hablando sobre la gastronomía, sobre las costumbres, sobre los estilos de vida, y haciendo énfasis en por qué no podemos encasillar en una misma bolsa a todos los mexicanos, pero al mismo tiempo haciendo un énfasis en por qué no debe de haber mexicanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, ¿verdad? Sino que todos debemos tener los mismos derechos. Básicamente eso, pero todo con un toque novelado, porque no lo hice para médicos, lo hice para personal de general de salud y para público en general. Y lo hice con mi toque característico, porque tú me conoces, soy una persona que me encanta contar chistes y que me encantan los buenos momentos. Pues entonces le metí cosas así graciosas, ¿sí? Que quien lo ha leído dice, me parece que nos estás platicando en vivo, ¿no? Es un toque de humor y ver esto desde un punto de vista, vamos a decir que es una crítica humorística, un poquito de lo que en mi apreciación son los defectos en el sistema mexicano del enfoque de la salud. Hago un poco de música, estuve participando en la ópera de Tijuana cantando un par de años. No soy para ópera, me gusta el canto y aprendí mucho de técnica vocal. Me gusta mucho en general la parte musical como tal. Entonces hago algo de esto, tengo 2 hijos músicos además. Entonces hago mucho de esta actividad. Y trato de aplicar la parte de la música a la musicoterapia en los talleres que hacemos con los pacientes. También hago teatro terapéutico, tanto en serio como en comedia propiamente, o teatro infantil. Llego y cumplo los 12 años en Cataluña. Cuando tú cumples 12 años, se supone que estás autorizado como parte de la sociedad a empezar a tomar vino. En suerte, mi abuelo había viajado también de Cataluña a México cuando yo tenía esos 12 años. Mi padre era abstemio, entonces le dice, ni se te ocurra pensar que Homero le vas a heredar tus pésimos gustos de no beber vino. Así que lo vamos a dejar que lo pruebe y si a él le gusta, él tiene mi permiso para tomar vino y no el tuyo. Perfecto, y dice el abuelo, ¿quieres probar? Sí, claro que quiero probar. Entonces me sirve un poquito de vino y como se usaba en aquellos entonces, ni siquiera había copas, bueno, sí había, pero no era popular. Te servían en un vaso, te ponen el vino y te ponen un agua de sifón tipo mineral a la que le chorreaban para diluirlo, ¿sí?
y tomaban un poquito de pan y te lo ponían en la boca, y te daban así, y luego bebías un traguito. Y me dice, ¿te gusta? Sí, sí me gusta. Tienes 12 años, a partir de hoy puedes tomar vino todos los días. Entonces empiezas tomando vino diluido con agua mineral, y en ese proceso, bueno, yo me tardé como 2 meses en que le quitaran el agua mineral. Cuando me jubile del ISSSTE, voy a hacer un curso formal como sommelier. Yo dije, voy a llegar al curso, ya más o menos le sé, va a ser muy sencillo, y cuando llegas te das cuenta que estabas, pero bien mal, ¿no? No sabías gran cosa de lo que verdaderamente se debe de saber. Así que tomo mi curso de sommelier como tal, me gradúo de Culinary Art School, Culinary and Wine Art School aquí en Tijuana. Termino en el 2017 y después pues sigo en este camino, me invitan a ser docente también en Culinary, se me asigna la parte de vinos de Sudamérica. Bueno, pues me tengo que especializar en vinos argentinos, en vinos del Uruguay, en vinos chilenos, en vinos de la parte sur de nuestro continente americano. Y le entro al reto, ha sido fascinante también. Y posteriormente califico para hacer la gestión para ser sommelier internacional a través de un proceso de selección y de un examen que haces con la WSET de Londres para el nivel 2 de vino. Lo presento, lo hago y lo paso afortunadamente con honores y muy bien. Entonces aquí me tienes también como sommelier internacional y realizando actividades académicas y hoy haciendo mucho y cazando mucho lo que es el vino y la salud. El consumo moderado, razonable y saludable del vino para la salud y la prevención y la reducción de riesgos cardiovasculares, oncológicos, de salud mental y de algunos otros elementos interesantísimos que tiene el consumo moderado del mismo. En una ciudad como Tijuana, pegados al Valle de Guadalupe, y quién iba a decir que el destino, sin conocer yo Tijuana, me iba a traer a esta tierra que ahora me brinda la posibilidad por la cercanía con la región vitivinícola más importante de nuestro país y con los vecinos al norte, la parte de los viñedos de California, poder desarrollar también esta actividad de manera muy interesante. Así que mira, la vida te lleva a veces por caminos que no esperabas, pero que terminan siendo espacios que por algo y para algo fuiste llamado ahí, ¿no? Yo creo que a mis casi 62 años, que cumplo ahora en octubre, pues estoy en una época de mi vida fabulosa y eso me tiene muy contento, me hace ser una persona muy plena. Lasalud.mx